Bien, voy a hablar algo de máximos y mínimos absolutos o relativos, ¿está bien? Esto es un tema que en parte se vio en cálculo 1, así que algo de cálculo 1 voy a usar, pero voy a recordar. Bueno, ¿cuál es la definición de un máximo o un mínimo absoluto relativo? Es la siguiente, ahí está la definición. Supongamos que yo tengo una función f de xy y supongo que los xy viven, digamos, dentro de un conjunto K, un conjunto del plano. Entonces digo que un punto x0 y 0 es un máximo absoluto, ¿sí? Si el f en x0 y 0 es más grande que cualquier valor f en xy para todo punto del dominio xy de definición de la función, ¿sí? Dentro del K, o sea, los xy viven dentro del K. O sea, por decirlo así, el f de x0 y 0 es el punto más alto de la función, ¿sí? Para cualquier otro valor de todos los puntos posibles. Esa sería la definición de máximo absoluto. La definición de mínimo absoluto, ahí la puse en azul, es exactamente igual, cambiando la otra condición, ¿sí? El mayor igual por el menor igual. O sea, el f de x0 y 0 es el punto más bajo de la función. ¿Okay? Ahora, un punto, lo mismo que antes, con la misma definición. X0 y 0 es un máximo, pero ahora relativo. ¿Sí? Si el f de x0 y 0 es menor o igual que f de xy para todo punto xy de K intersecado de D es un disco centrado en x0 y 0. ¿Sí? Ese es no es en todo el conjunto, ¿sí? De definición de la función f de xy, sino en el conjunto, digamos, de puntos cercanos a x0 y 0. ¿Sí? Por eso estoy tomando K y lo interseco con un conjunto D que es un disco, ¿sí? Es un circulito centrado en x0 y 0. Lo mismo, si quiero cambiar, en vez de máximo, decir mínimo relativo, la diferencia es que la f de x0 y 0 es menor o igual que f de xy. Por ejemplo, ahí hice el dibujo de una función, ¿sí? Que sería un paraboloide, ¿sí? Que donde el 0, 0, fíjense, el 0, 0 es el punto más bajo, sería un mínimo absoluto. Entonces, en 0, 0 tiene el punto más bajo posible, porque la función siempre es mayor o igual que 0, porque es x al cuadrado más y al cuadrado, lo cual siempre es positivo o 0. En 0, 0 justo la función vale 0, y ese es un punto mínimo absoluto. No tiene un máximo absoluto, porque dado cualquier punto, ¿sí? Por ejemplo, ahora la calculo acá, en este punto tiene cierta altura, pero si la calculo más afuera, la altura es más alta, ¿sí? Y así para cualquier punto, o sea, máximo absoluto no tiene. Ni tampoco tiene máximos relativos. Y ahora voy a poner ejemplos de máximos o mínimos relativos en una variable, ¿sí? Vamos a recordar lo que era en una variable, ¿sí? Para que quede claro. Por ejemplo, en una variable, este punto sería un mínimo relativo, este sería un máximo relativo. Fíjense, el x0 es un máximo relativo, pero no es absoluto, porque si tomo acá un punto x1 es más alto, ¿sí? Y tampoco el x2 es un mínimo absoluto, porque hay puntos donde vale menos, ¿sí? Lo que sí es, sé que si yo tomo el x0 e interseco, tomo los puntos que están cerca, o sea, acá un disquito sería un intervalito alrededor de x0, entonces sí es un máximo el x0, pero es relativo, ¿sí? Esa es la definición que acabo de dar antes, ¿sí? Una cuestión importante, una observación, que un máximo absoluto, ¿sí? Máximo absoluto es un máximo relativo, ¿sí? Siempre que tengo un punto que es el más alto de todos, seguro que es un máximo relativo. Pero la inversa no es necesariamente cierta. O sea, un máximo relativo, como este es el caso, no es un máximo absoluto. Acá hay un punto donde es más alto. ¿Sí? Ok. Vamos a... Ok, voy a dar ejemplos ahora
Algunos ejemplos, primero en R, en algo conocido, ¿sí? Ahí tengo una función f de x igual a x, la recta, ¿sí? Y la miro en el intervalo 0, 1, ¿sí? A lo que voy es, ¿bajo qué condiciones puedo decir que existen máximos o mínimos absolutos? ¿Sí? Primero voy a dar un teorema que da esa condición. Entonces primero voy a dar ejemplos en R. Ese ejemplo que está ahí, si lo ven, no tiene esta función no tiene máximos ni mínimos. Porque el mínimo sería acá de esta función sería el 0, en el punto 0, y el máximo sería en 1. Pero ni el 0 ni el 1 pertenecen a la definición de la función, ¿sí? O sea, si yo tomo un punto muy cercano a 1, por ejemplo 0,9, ¿sí? Seguro que hay un punto más a la derecha, 0,99, donde la función es más alta. Y repito, el máximo de la función estaría en 1, pero justo en 1 la función digamos, no está definida, porque el dominio de definición es el intervalo 0, 1, pero es abierto, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cierto cuidado. O sea, lo que quiero decir con este ejemplo es, fíjense, el dominio de definición es un intervalo abierto y ahí no tiene ni máximos ni mínimos, ni relativos ni absolutos. Entonces, supóngase este otro ejemplo es un intervalo cerrado, ¿sí? Ahora le agregué el punto 0, 1 a este intervalo que no estaba antes, lo agregué. Y el ejemplo es igual que antes, o sea, la función entre 0 y 1 abierto es la misma que antes, pero en 0 vale un medio la función y en 1 un medio también, ¿sí? Y ahí también lo que ocurre con esa función es que tampoco tiene máximos ni mínimos, ni absolutos ni relativos, ¿sí? Perdón, absolutos no tiene, en este ejemplo absoluto, ¿sí? Si tiene mínimos, acá tendría un máximo relativo, ¿sí? El valor en 0 es que es un medio, es un máximo relativo. Entonces ese ejemplo muestra que si quiero encontrar máximos o mínimos absolutos, el intervalo, si es cerrado, que la diferencia es con este ejemplo anterior, pero ahora lo que ocurre es que la función no es continua, ¿sí? Y entonces tampoco este ejemplo muestra que no tiene ni máximos ni mínimos. Y acá hay un ejemplo, el último que muestro ahí, ¿sí? De la función y igual a 1 sobre x en el intervalo 0 abierto más infinito. La función tampoco tiene un mínimo ni tiene un máximo, ¿sí? Entonces lo que ocurre con los dominios de definición acá es que acá es abierto, acá es cerrado pero la función no es continua, y acá es abierto pero no es acotado, ¿sí? Bueno, el teorema que viene da una condición suficiente para que una función tenga un máximo y un mínimo absoluto. Y el teorema dice así: supongamos que tengo una función de dos variables, f de x igual a z, y el dominio de definición es un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Cerrado y acotado, ¿sí? Entonces, si la función f de xy es una función continua, y está definida ahí, entonces la función tiene un máximo y un mínimo absoluto, ¿okay? Ese teorema lo que da es una suficiencia respecto de si hay o no puntos. Fíjense que los ejemplos anteriores muestran que, bueno, por lo menos en una variable, eso es necesario. Por ejemplo, acá el intervalo es abierto, no es cerrado. Es acotado, pero es abierto. No tiene ni máximos ni mínimos. Acá es cerrado y acotado, pero la función no es continua. O sea, no cumple alguna de estas tres condiciones que estoy marcando. Y acá el intervalo de definición no es acotado. Es continua la función ahí, pero tampoco tiene máximo ni mínimo absoluto. O sea, esos ejemplos que doy en R se pueden hacer también en R2, no es muy difícil hacerlo. Y eso muestra que estas tres condiciones que uno pide, que sea cerrado y acotado el conjunto de definición y que la función sea continua, son, digamos, en algún sentido necesarias. Siempre hay contraejemplos. Bien, ahora que uno tiene la definición, voy a volver
a un problema. Ya sé que si tengo un conjunto K cerrado y acotado y las funciones continuas, ya sé que tengo un máximo y un mínimo absoluto. Pero voy a volver a un problema que sería si tengo una función, pero ahora definida en un abierto. ¿Sí? Voy a suponer que el dominio de definición es un abierto. Y el problema sería cómo encontrar los posibles puntos de máximos o de mínimos, relativos o absolutos. ¿Sí? O sea, me voy a abocar a ese problema porque después con eso voy a poder avanzar en otros problemas similares. Y para eso acá voy a recordar otra vez un teorema de cálculo 1. Supongamos que tengo una función y igual a f de x acá definida en un intervalito abierto y tengo un punto x0 donde la función tiene un máximo o un mínimo relativo o absoluto. Y supongamos que yo sé que la función es derivable en el punto x0. Entonces, el teorema dice que si eso pasa, y ahí tiene un máximo o mínimo relativo o absoluto ahí, la derivada tiene que ser 0. O sea, lo que ocurre es eso que estoy mostrando ahí. La intuición dice que si la pendiente fuese, por ejemplo, positiva, entonces habría puntos a la derecha de x0 donde la función sería más alta y puntos a la izquierda donde sería más baja. O sea, no podría ser que ni tenga un máximo ni un mínimo en x0 si la derivada no fuese 0. Y eso es básicamente lo que ocurre. ¿Okay? Y eso, en cálculo 1, uno buscaba lo que se llamaba puntos críticos, y los puntos críticos era donde la derivada era 0 o donde no existía. ¿Sí? Eso era básicamente la definición de punto crítico. Entonces voy a hacer un teorema similar, este es el teorema 2 que estoy enunciando ahí, que dice, supongamos que yo tengo una función de dos variables, z igual a g de xy, definida en un abierto, ¿sí?, de R2 y que tiene todos los valores en R. Entonces supongamos que yo tengo un punto x0 y 0 donde yo sé que la función tiene un máximo o un mínimo, absoluto o relativo, para la función g de xy. O sea, yo sé que en el punto x0 y 0 ahí tiene un máximo o un mínimo. Entonces, lo que tiene que pasar es que es una de estas dos condiciones. Si las derivadas primeras existen, acá dice derivadas. Si las derivadas primeras existen en el punto S, que yo sé que es un máximo o un mínimo, ¿sí? Ahí está. Entonces las derivadas primeras en el punto tienen que ser 0. O la otra posibilidad es que no existan. Alguna de las dos no existen en el punto. ¿Sí? Entonces fíjense que estas dos condiciones, o sea, o que alguna de las dos no existan o que las dos existan y sean 0, es el análogo a lo que uno buscaba en cálculo 1. Entonces lo que dice el teorema es si en un punto x0 y 0 yo sé que hay un máximo o un mínimo relativo absoluto de la función g, entonces tiene que pasar, repito, o las dos primeras derivadas existen y son 0 o alguna de las dos derivadas primeras en el punto no existe. La demostración es bastante simple. Y bueno, si alguna de las dos derivadas no existen, ya está. ¿Sí? Entonces ya es cierto. La demostración es, si alguna de estas dos no existen, ya el teorema es cierto. Entonces supongamos que las dos derivadas existan, ¿sí?, en el punto. O sea, supongamos que las dos derivadas primeras en el punto x0 y 0 existen. Y ahora lo que hago básicamente es definir una función f de x, como muestro ahí, que es simplemente la g, la x la dejo como variable y la y0, la y la pongo igual a y0. ¿Sí? O sea, la g la hago una función de una sola variable fijando la segunda. Y entonces ahora es una función de una variable y puedo aplicar el teorema 1 que me dice, si tiene un máximo y un mínimo y es derivable en el punto, ¿sí?, y yo sé que esta función en x0, la f en x0, o sea que sería la g en x0 y 0, tiene un máximo o un mínimo porque esa es la parte de la hipótesis,
Entonces, por el teorema 1, yo sé que es derivable, porque la derivada primera de g en x0, es igual a la derivada de la f en x0. Y entonces se cumple el teorema 1. ¿Sí? La conclusión es que la derivada f' en x0 tiene que ser 0 por el teorema 1, y eso es que la derivada de g respecto de x en x0 y 0 tiene que ser 0, que es la condición esta, que tiene que ser 0. ¿Sí? Y lo mismo se hace después con la otra variable. ¿Sí? Entonces, con eso habría probado el teorema. Ahora después, en el próximo video, voy a hacer un ejemplo. Pero repito, acá, esto sería la definición de punto crítico, que es un punto x0 y 0 es un punto crítico si o las derivadas primeras no existen, alguna de las dos, o si existen, los puntos tienen que ser 0. Y esos son los posibles puntos, repito, son los posibles puntos donde voy a buscar los máximos o los mínimos, ya sea absolutos o relativos, de una función en una vía.